Hola estudiantes. El día de hoy en Aprendizaje Interesante les vamos a hablar sobre el tema filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea se refiere al estudio de las ideas y pensamientos filosóficos que han surgido desde el siglo XIX hasta el día de hoy. A diferencia de otras épocas, la filosofía contemporánea se caracteriza por abordar temas muy cercanos a la vida cotidiana y a los cambios rápidos en la sociedad. Un aspecto clave es que la filosofía contemporánea es que no sigue una única corriente de pensamiento. Hay muchos filósofos con diferentes perspectivas. En resumen, la filosofía contemporánea es como un compañero de viaje intelectual que nos ayuda a entender y reflexionar sobre el mundo moderno y nuestras vidas de una manera más profunda. Es como un par de lentes que nos permiten ver y cuestionar el sentido de las cosas que nos rodean en la actualidad. Ahora, pasaremos a hablar sobre la crítica de pensamiento, puesto que la filosofía contemporánea se caracteriza por la extensa diversidad de corrientes que difieren respecto a lo que es la filosofía. Hablemos un poco de lo que es la moral. La moral es algo que impide al ser humano manifestar su verdadera naturaleza, que son un montón de leyes y estatutos que solo reprimen o cohíben la verdadera naturaleza de cada uno de nosotros. Menciona también que lo único que debe importar o lo que importa son las decisiones que el ser humano toma por sí mismo. La crítica a la metafísica. Esta tiene relación con la moral, que también menciona que son mandatos impuestos por un ser supremo proveniente de una fuente externa de este mundo. Pero, también dice que no hay algo más que este mundo, que los temores son infundados por nuestros antepasados, porque tenían dudas sobre lo que es la vida y lo que es la muerte, y en función a ello empezaron a crear todos nuestros temores que actualmente conocemos. También se le hace una crítica a la ciencia, porque menciona que utilizar este método es un gran error a la hora de estudiar al hombre porque el hombre tiene una personalidad compuesta de sueños, de deseos y de sentimientos, que lo convierten en un ser impredecible, que está basado en el método experimental. Ahora vamos a hablar todos los movimientos más importantes de la filosofía contemporánea, en la cual vamos a identificar a los personajes de cada uno de estos movimientos. Primero, el positivismo. Por Augusto Comte y John Stuart Mill. Sostuvieron que cualquier actividad filosófica o científica debe llevarse a cabo mediante el análisis de hechos reales que fueron verificados por la experiencia. Es decir, la ciencia la fuente de todo conocimiento verdadero. También está lo que es el marxismo, por Karl Marx. Este menciona que el marxismo, además de criticar la filosofía, presenta su propia visión del mundo, del hombre y de la historia e intenta dar un paso más en la clarificación racional de la conciencia que inició la Ilustración. El marxismo también tiene conceptos como el materialismo dialéctico o el materialismo histórico que hace referencia a que esto no consiste en el desarrollo espiritual sino en el desarrollo de la materia. También tenemos el otro movimiento que es el vitalismo, que se habla que tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales, entender la realidad como procesos, sin hacer metafísicas trata del ser en devenir. El punto de partida del vitalismo es la vida del ser humano, libre y responsable de sus actos. También está la fenomenología, que está caracterizado de radical fidelidad a lo dado, a lo que realmente ofrece a la experiencia. Para describir los rasgos esenciales, las esencias de las distintas regiones de la realidad que en esta actitud se muestran. También podemos decir que usa el método basado en la intuición de las esencias. También vamos a hablar sobre lo que es el existencialismo. Esta reivindica la reflexión sobre la existencia como el tema filosófico fundamental, no se refieren a la existencia como categoría abstracta ni a la existencia de las cosas o realidades no humanas, se refiere a la existencia humana concreta. Es decir, que no existe una esencia prefija del hombre. Y, por último, vamos a ver sobre el neopositivismo. Es el campo de la filosofía, es el de la representación de los objetos, sus objetos son los conceptos, proposiciones y teorías de la ciencia. Los neopositivistas creen que las afirmaciones que no pueden ser verificadas de alguna manera a través de la experiencia son vacías o carentes de significado. Con esto podemos ver lo que son los movimientos más importantes de la filosofía contemporánea. Gracias por explorar el fascinante mundo de la filosofía contemporánea conmigo. Espero les haya parecido tan interesante como a mí. Para reforzar este tema me gustaría que hicieran un mapa conceptual sobre los movimientos de la filosofía contemporánea de los cuales hablamos el día de hoy, incluyendo un resumen de cada uno de ellos. Si quieres aprender algo más puedes revisar nuestro perfil. Subimos videos de temas muy variados que podrían interesarles. Por mi parte esto fue todo. Hasta la próxima.